¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Yo recién llegando al taller, dado que bueno, hubo una lluvia bastante importante, cayeron piedras, granizó y no se puede seguir realizando las tareas cotidianas que uno tiene pendiente. Así que bueno, me di a la tarea de responder algunos comentarios. Bueno, como digo siempre, el saludo a los grandes amigos del canal, a Miguel, a Cobursa, a Zapito, a Eugenio, a Pedro, a Diego, a Tito, a Cristino, a Cobursa, a Jonathan, bueno, grandes amigos que siempre están comentando y haciendo que el canal de a poquito vaya creciendo. Saludo al amigo Maxi, el saludo a todos y sépanme disculpar si me olvido de alguno, pero ya van a tener un videíto dedicado agradeciendo el apoyo constante y prácticamente incondicional a mi canal. Bueno, respondiendo los comentarios, noté que un amigo, Carlos creo que se llama, preguntó acerca de la posición de la válvula de alivio en un termotanque. Si bien hace un tiempo, ya hará un año más o menos, hice un videíto de este tema, pero bueno, pasó más o menos sin pena ni gloria, dado que era un video que hice para la plataforma y por ahí no se podía, por el tiempo que daba, no se podía desarrollar determinadas cuestiones. Esto es simple, es un tema simple, pero créanme que tiene muchas aristas interesantes para desarrollar, dado que generalmente uno arma el termotanque, lo conecta y no le da demasiada importancia a este tipo de cosas. Siempre y cuando no haya garantía de por medio, que es un requisito inexorable para que esta garantía tenga validez. Bueno, en aquella ocasión, el video que desarrollé era más o menos la involución en la calidad de las válvulas de alivio, que en muchos lados llaman válvulas Boyer o ese tipo de cosas o ese tipo de nombres que verdaderamente no los manejo. Yo les llamo válvulas de alivio, como aprendimos en los antiguos manuales sobre instalación de artefactos. Bueno, este amigo preguntaba o daba por sentado que este tipo de válvulas, esta válvula, la válvula de alivio, esta es nueva y es de nueva generación. Ya voy a describir un poquito alguna de ellas, pero bueno, vamos a arrancar por lo primero. Esta válvula, el amigo daba por sentado que se instalaba a la salida a servicio del termotanque, o sea, en contacto con el agua caliente. Bueno, eso es un error que han ido arrastrando algunos instaladores que por ahí utilizan cierto criterio de lógica, pero eso es cuando hay cierta ignorancia o carencia de conocimientos, sin ofender a nadie. Esta válvula no se pone a la salida del termotanque. Esta válvula se pone a la entrada. Sí, a la entrada. Obviamente en contacto con el agua fría. ¿Por qué, Tano? Bueno, porque a la salida del termotanque, depende qué termo y a qué temperatura lo estemos usando, muy probablemente el agua salga demasiado caliente y esta válvula se vea en la obligación de abrir ante la presencia de vapor. O sea, si bien todo está funcionando, pero la válvula obedece a lo encomendado mediante la regulación que tiene ahí, que eso no lo tenemos que manipular, ni tocar, ni nada, ante la rotura o ante el uso, ante la detonación de esta válvula, la tenemos que reemplazar simplemente. Esta válvula se pone, como dije, del lado del agua fría, o sea, en la entrada del termotanque. Generalmente, y digo generalmente, y ya les voy a explicar por qué, se pone con una T, en esta posición, generalmente. Después, bueno, se podrá poner la T así, se podrá poner la T así, pero bueno, hay que tener una sola premisa. ¿Cuál es esa premisa? Que este tipo de válvulas no esté apuntando a la cara de alguna persona, de algún habitante de la vivienda. Pero bueno, generalmente, como dije, la posición es esta, entrando el agua y saliendo a cargar el termo.
Se pone del lado del agua fría porque ante una inminente falla, una falla del termostato, que no corte, el agua fría se va a transformar en caliente. Y ahí sí vamos a estar en un problema. ¿Por qué? Porque ya se calentó toda el agua, la que estaba para servicio y la que estaba para ingresar. Entonces, cuando la temperatura llega al pilar de entrada donde está el agua fría, es porque verdaderamente hay una temperatura elevada. Y si llega a abrir esta válvula es porque el termo ya estaba por explotar. Hay una ocasión en la que por ahí no se pone esta válvula, siempre se debe poner, no nos malinterpretemos, estoy hablando de experiencias y de conocimientos adquiridos. En alguna que otra ocasión esta válvula no se pone o se prescinde. ¿Cuándo? Cuando el tanque se encuentra a menos de 2 metros del termo. O sea, cuando el tanque está a menos de 2 metros del termo, por ahí, antes de que la válvula estalle, manda el vapor al tanque. Obviamente, esto no es un consejo, no es una recomendación. La válvula tiene que estar en todas las circunstancias, en todos los casos, y me arrepiento de haber hecho este comentario, pero bueno, hay casos en los que por ahí no pasa nada, no hay daños en el termotanque, dado que por ahí todo el vapor es expulsado al tanque. Espero ser claro en lo que estoy diciendo. La válvula siempre se tiene que poner, ya sea en esta posición, en cualquier posición, preservando el apuntar a la cara, obviamente. Si estamos usando bombas presurizadoras, dado que pasa mucho que hay que presurizar por ahí un circuito, el circuito de agua caliente. Obviamente la bomba se pone del lado del agua fría para que no esté en contacto con el agua caliente. O sea, se conecta a la bomba, se conecta al termo y sale presurizada a servicio. En ese caso, tendremos que hacer un diagrama de instalación de modo tal que esta válvula quede a la entrada a la bomba, o sea que no esté quedando presurizada, porque hay casos en los que la presión de la bomba, y estoy hablando de bombas por ahí un poquito grandes, empuja el resorte, lo vence y libera agua, inutilizando ya la válvula. Créanme que esta válvula, así como la ven, si bien parece un tapón, que también podría contar alguna anécdota, pero bueno, vamos a hacer un video más bien refiriéndonos a la válvula y las cualidades y las utilidades de esta válvula. Cuando haya bomba presurizadora, siempre pónganla inmediatamente antes de la bomba, para que la válvula no sufra la presión de la bomba. Generalmente, como dije, se utiliza una T. Y digo generalmente porque no siempre se pone en una T. ¿Por qué, Tano? Hay termos que vienen con la opción carga inferior y carga superior. Carga inferior y carga superior. O sea, para muchos amigos esto es algo obvio, es algo visto, es algo lógico, pero muchos amigos por ahí no tienen el conocimiento que hay termos que se pueden instalar tanto por abajo como por arriba. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, en los pilares que no se utilicen, ya sean los inferiores, los superiores o mixtos, dado que yo he instalado varios utilizando la carga inferior y la salida posterior, dije posterior, bueno, es superior. He instalado varios termos utilizando la carga inferior y la salida superior, o la carga superior y la salida inferior. En ese caso se puede poner, obviamente, en el pilar de entrada, ya sea en la parte superior o en la parte inferior, no necesitando así la T. O sea, se conectan los flexibles directamente o rígido, y esto donde irían los tapones, dado que el pilar que no utilicemos le tenemos que poner un tapón, preferentemente de bronce, para que no tenga un envejecimiento, dado que el plástico, el polipropileno, se envejece con la temperatura, y bueno, el galvanizado se oxida de una manera bárbara. En la entrada ponemos la válvula, en cualquiera de los dos pilares que no utilicemos. Si no, en caso de termotanque, carga inferior o carga superior, va con su correspondiente T. Bueno, esta
es la más básica de las válvulas que se está viendo hoy, pero créanme que ha involucionado mucho y me van a preguntar por qué, Tano, notas que involucionó mucho. Bueno, esta válvula venía en un termotanque RIN nuevo. Yo obviamente utilicé otra a pedido del cliente y esta me la regaló, me quedó la válvula nueva. En un termo RIN, termo RIN. Bueno, esta es la que venía en la década del 80 en un termo de iguales características a las que le estoy comentando. Termotanque RIN, cuando era con Sayar. Si ustedes pudieran apreciar el peso que tiene esta válvula y el peso que tiene esta, bueno, es obvio, son otros materiales, pero créanme que es otra cosa. Esta válvula verdaderamente sirve como válvula, sirve como repuesto. Esto ante la inminente apertura se puede volver a utilizar, esta no, se inutiliza. El cliente que me regaló esta me pidió que por favor le instale una de estas, dado que había comprado. ¿Por qué? Porque pasó lo que les cuento, lo de la presurización. Cuando cambió el termotanque, me regaló esta y me pidió que le instale una igual a esta. Hay otras, como ser estas, que bueno, es la contemporánea a esta, pero de este tipo. Si bien todo lo que dije cumple su efecto en esta, pero tenemos un montón de detalles. El peso, créanme que es importante, debe estar en los 150 gramos. Créanme que la cantidad de detalles que hay, y lamento no tenerlas, debe haber un cajón acá, que no tengo menos de 15, de este tipo, pero de plástico. Esta válvula, si bien como dije, se instala de la misma manera, pero bueno, tiene varios detalles interesantes. Por ejemplo, viene con un lacre, viene lacrado la regulación del resorte ante la presión del vapor. La verdad, espectacular. Tenemos una salida con rosca de media. ¿Para qué, Tano? Para direccionar la posible descarga de vapor, de agua hirviendo, hacia donde nosotros querramos. Roscamos acá media y nos vamos para donde querramos. Generalmente se ponía en alguna rejilla, se ponía en algún sumidero y por ahí descargaba los gases. Esto evitaba lo que les comentaba, que esté en contacto o apuntando a la cara de algún ocupante de la vivienda, dado que, bueno, pasa mucho que en los termos, si bien todo tiene una altura reglamentaria y una altura recomendable, en las casas la realidad es otra y lo cuento y lo muestro siempre. Lamento no haber encontrado la de plástico, que es una calidad. La pueden ver en cualquiera de los videos que vengo subiendo, que vengo instalando de este tipo. Dado que, bueno, es verdaderamente una porquería. Pasa lo mismo con las canillas de purga, que antes venían espectaculares, de bronce, se podían abrir y cerrar con el paso del tiempo sin ningún problema, y las de ahora uno se queda con la válvula en la mano. Pero ya vamos a describir ese tipo de accesorio de termo. Esta válvula para mí es la perfecta, tiene sus caras planas para poder trabajar tranquilo, ajustarlas con una llave, con el torque correspondiente. Yo siempre aconsejo, y es como se debe hacer, obviamente los amigos van a decir, no estás diciendo obviedades, sellar con teflón, con cáñamo o con algún material no fraguante, con algún sellador no fraguante, dado que esto se tiene que sacar. O sea, esto, si un termo durara lo que duraba antes, por ahí 30 años, muy probablemente esta válvula haya que cambiarla, haya que hacerle mantenimiento, dado que el termotanque tiene su mantenimiento. Ya voy a hacer un videito describiendo el mantenimiento del termo. Pero ¿qué pasa? Hoy en día los termos se pinchan antes, se empiezan a perder antes, dado la calidad paupérrima de las camisas. Y estoy hablando en líneas económicas. Bueno, señorial Zafiro,
un desastre. He instalado termos que los tuve que bajar en el mismo momento porque perdían de entrada. Bueno, tuve la suerte de ser matriculado y poder enfrentar adelante del cliente al vendedor, diciéndole que obviamente la falla era del termo y tuvieron que reconocérselo inmediatamente. Pero bueno, son líneas que no sirven. Se rompen antes que se necesite hacer algún mantenimiento. Bueno, si bien hoy en día lo mejorcito que hay dando vueltas es Rin, Sayar, Rin o Sayar, o Sherman, que es la segunda de Rin, créanme que ya no dura lo que duraba antes. Un termo en óptimas condiciones que dio toda su vida útil puede estar durando 15 años. En líneas pesadas, por ahí es otra cosa, pero si no, en líneas generales, en líneas que uno puede instalar en los domicilios cotidianamente, son siempre las mismas 40. Duran entre 3 y 6 años. Los termotanques duran eso. Pero bueno, como les estaba diciendo, estas válvulas estaban hechas para durar, estaban hechas para verdaderamente tener una buena seguridad, un buen funcionamiento. Ya nos permitía apretar con una llave como corresponde, direccionar la expulsión de vapor o de agua hirviendo hacia donde nosotros querramos a través de una cañería que se podía hacer en media, o simplemente poner un enchufe y con una manguera direccionarlo. Bueno, lo mismo que en esta, pero esta ya carece de algunos detalles de calidad. Nos permite enchufar una manguera, esta ya es muy antigua. Si esta venía con los Rin Sayar, esta venía, en este momento no me acuerdo la marca, pero también es una linda opción antes que esta, por ejemplo. Me lamento, como dije, no tener las de este tipo, pero de plástico, que son gris, las pueden ver en cualquiera de los videos. Estoy seguro que lo termino de grabar y lo subo y encuentro las valvulitas. Bueno, no importa. Pero vamos pasando en limpio, que quede clara. Casi tiras la teta, ¿no? Que quede clara la involución de la válvula en sus materiales. Detalles de calidad. Acá se podía apretar tranquilamente con una llave, darle el torque necesario. Bueno, acá también se puede dar el torque, pero tiende a deformarse. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Si bien esto se pone con teflón y se terminó la historia, pero se podría desarrollar mucho mejor con esto. Bueno, hasta este momento sabemos que hubo una involución en las válvulas de alivio, las válvulas Boyer o Boyer, como le llamen. Sabemos que hay dos tipos o más de válvulas. Bueno, como dije ya por cuarta vez, me lamento no tenerla de plástico para hacer la comparativa. Esto, créanme que es calidad. Sabemos que se debe instalar del lado del agua fría, inexorablemente del lado del agua fría. Ante la presencia de una bomba presurizadora se debe instalar antes de la bomba presurizadora para que la válvula no sufra la presión de la bomba. Que la podemos instalar en una T o la podemos instalar en caso de termos que tenga carga superior y carga inferior en el pilar de entrada, ya sea en la parte inferior o en la parte superior, sin ningún problema. Y bueno, lo que sabemos es que es una válvula que hace que libere la presión juntada dentro del termo ante el eventual mal funcionamiento de un termostato. Si el termo calienta y no libera, no corta, no libera, no corta. No libera me llamo a que nadie abre la canilla y se va el agua. No libera, no corta, no libera, no corta. Eso se transforma en una especie de bomba de vapor que tiene que expulsar por algún lado. Ahí se hace solidaria cualquiera de estas válvulas y libera la presión. Así que bueno, espero que les haya servido. Este videíto nació a raíz del comentario del amigo Carlos, que bueno, traté de responderle mediante texto, pero quizás se interpreta un poquito más
hablando, haciendo un videito, y como ustedes saben, no soy de decir anda a buscar que ya lo hice, no. Creo que en alguna oportunidad hice un videito mostrando la involución de las calidades, pero bueno, no había hablado de el montaje y el mantenimiento de estas válvulas. Les mando un saludo, les agradezco y bueno, espero que les sirva.